Comencem el panell d'espiritualitats. En primer lloc ens parlarà Txema Segura, jesuïta, de l'espiritualitat ignaciana. Ell és director del Servei Jesuïta d'Emigrants, ha estudiat teologia feminista en Boston i ha treballat sobre aquest mateix tema en Perú, en Agachucho. Deu de tindre moltes més coses, però com que tenim que presentar a tres i així ja sabeu que els minuts compten, doncs el tenim així, ara ell mateix ja el coneixerem millor. Després parlarà Isabel Sacarés, mestra i membre de la coordinadora del fòrum, que suposa que tots els que esteu així ja la conegueu bé. Ella forma part de la fraternitat secular de Foucault i ens parlarà d'eixa espiritualitat. I per darrer lloc parlarà Oleguer Castaño Alfaro. Ell és de Guinea Equatorial, vingué a València l'any 2012 a estudiar a la universitat i és membre de la Joventut Obrera Cristiana. En el 2012, en la convivència de Setmana Santa, és quan ell va començar a treballar en aquest camp i ara és militant de la Joventut Obrera en Alacant. I entonces passem ja directament a les persones que tenen que fer el seu treball. Té la paraula Txema. Buenos días. En primer lugar, disculparme porque no utilicé el valenciano, pero soy poco fluido, entonces me siento más cómodo y más seguro. Dentro de lo que impresiona estar aquí con algunas de las personas que son mis mentoras y mentores, no solamente en alguno que me tuvo y me instruyó como diácono en su parroquia, algunas compañeras que me han acompañado y me invistieron una especie de toga feminista en su día, o que me dijeron: eso del feminismo, Txema, si quieres estudiarlo bien, lo que tienes que hacer es irte a Boston y prepararte con Elizabeth Suster Fiorenza. Lo demás son romances. Bueno, ya que me fui y me acordaba de ella cada vez que Elizabeth pasaba por encima de mí en su clase, porque eran todo mujeres, menos yo, que encima era cura. Entonces disfrutaba poniéndome en evidencia en cada sesión. Dicho esto, bueno, yo os traigo un compartir. Yo escribí un articulito en Manresa que se llama Mística Ignaciana, encontrar a Dios en el día a día, y me voy a ceñir a eso. Perdonadme que empiece, voy a ir citando a diferentes personas. Decía Javi Vitoria, la diferencia entre copiar y citar es que copiar es de un solo autor. Si copias mucho son citas y a todo el mundo le parece bien. Aclara Martín Velasco, hablando de la mística, la etimología de la palabra. Como sabéis, viene del griego, de cerrar, y comparte también la raíz con el misterio. Entonces, la mística como algo misterioso y, en principio, como la actitud de cerrar los ojos para el encuentro con la trascendencia, con aquello que está más allá de aquí. Vamos a hablar de la mística de Ignacio, que no es exclusiva, como diremos enseguida, ni muchísimo menos, ni pretende serlo, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de la gran familia que es la espiritualidad ignaciana. Pero en principio mística como tal remitiría a lo que no se puede oír, lo que no se puede ver, aquello para lo que además, si yo quiero entrar en contacto con esa realidad trascendente, lo que veo y oigo me molesta. Entonces, aquello de retirarse al desierto, de hacer ejercicios en silencio, de contener la mirada, la guarda de los sentidos que decimos o decían nuestras madres, padres de las tradiciones religiosas. Para Martín Velasco dice, bueno, vamos a hablar de mística sobre todo como el encuentro y la unión con lo sagrado. Y entonces ya el resto de personas humanas mortales que estamos aquí porque estamos buscando, seguro que hemos tenido la experiencia de en alguna situación, en alguna conversación, en alguna celebración, en algún sacramento de la vida en sentido amplio, de haber sido encontradas por Dios. Y entonces hablamos de mística de otra manera. En mi intervención hablo de la mística que alimenta la vida de Ignacio de Loyola. Ignacio tuvo al menos que dejar registradas estas cosas que hacemos, que publican el diario, o sea, escriben el diario, da orden de que lo destruyan y los jesuitas lo estudiamos y lo publicamos.
Pues Ignacio habla por lo menos de 2 experiencias místicas muy fuertes que a él le transformaron su manera de concebir la realidad y el mundo, y de donde entendemos que dimana su espiritualidad y el modo de proceder de la compañía de Jesús. Entonces, aunque mística para nosotros no será siempre tener visiones extraordinarias, a lo que me voy a referir aquí al comienzo sí lo son. Ignacio relata en su autobiografía que tiene un encuentro con Dios tan fuerte que a partir de ese día él ve las cosas de una manera nueva. Vio las cosas de manera nueva. Esta revelación que tiene Ignacio, esta manera de entender que la realidad estaba toda ella inmersa en Dios, en la Trinidad, como en un diálogo trinitario, y el mundo inserto en ese diálogo, se trasluce luego en los ejercicios, en las contemplaciones que Ignacio propone, en las normas que da a los jesuitas, en cómo organiza la compañía de Jesús. En uno de los ejercicios de las oraciones que le proponen los ejercicios, que es la contemplación de la Encarnación, se imagina a la Trinidad viendo el mundo. Y la Trinidad viendo el mundo observa y ve unos naciendo, otros muriendo, unos llorando, otros riendo, pero en definitiva, en su mentalidad, siglo XVI, que se están condenando y se van al infierno. Y no es un juicio moral, es un juicio de dolor. Esta gente no está disfrutando del Dios de la vida. Y entonces el Hijo, en su imaginación, en su contemplación, la Trinidad decide, esto hay que arreglarlo, ¿qué hacemos? Y entonces la solución es que el Hijo se convierta en uno de nosotros. Y el otro día, explicando esto a un grupo de jóvenes, me vais a perdonar, les decía, la encarnación es que Dios se mea y se caga encima cuando nace. Como diría Vitoria, se funde y se confunde. Claro, que si María se despista y no le da la teta, el niño se muere de hambre. Que si se olvidan del niño en el pesebre, el niño se muere de frío. La encarnación es que Dios está radicalmente, ¿no?, metido en la historia. Y esto es lo que Ignacio, con su palabra, en su momento nos invita a contemplar. Y por eso va a decir, hay que ver a las personas, oír, escuchar, acércate para ver qué hacen. Imagínate la Trinidad, imagínate qué es lo que están haciendo. Y luego acércate a ver a María y a ver qué hace. Porque la encarnación empieza allá, pero acaba porque María dialogue con un ángel puesto de rodillas delante de ella. Bueno, acércate allá a ver qué pasa. Cuenta Metz que él a un obispo en una visita, ¿no?, esa frase, ese encuentro, que va un obispo a verle en unas misiones, y Metz le dice, no, acérquese, mire los ojos de la gente, ¿no? Y de ahí viene su mística de los ojos abiertos. Mire, déjese interpelar. A eso nos invita la espiritualidad ignaciana. Es en definitiva una mística, una espiritualidad de quien ha sido encontrado por Dios, de quien ha sido interpelado por Dios, e invita a otros a sumarse a ese proceso. Recibe diferentes nombres. Hay quien la describe como una mística vuelta al mundo, con esos juegos de palabras de la mística de los ojos abiertos de Metz, una mística que no huye del mundo, sino que está girada al mundo. Sabéis que cuando Ignacio concibe la compañía de Jesús, el monasterio es el mundo. Nadal, cuando describe a los jesuitas, dice, nuestro hogar es el mundo. Nuestra vocación, nuestra espiritualidad es discurrir a donde Dios nos lleve de un sitio para otro, siguiendo lo que Dios quiera. Esta es nuestra visión, nuestra misión, lo que intentamos vivir. Especialmente, ya para Ignacio entonces, en el sufrimiento del mundo. A Dios hay que buscarlo donde Dios dijo que estaba. Y Dios se nos ha revelado en el mundo en el que el mal tiene ese misterio, tiene poder como para echar a Dios del mundo y hacer dolor a sus niños y sus niñas. Ahí se nos revela a Dios. Y entonces Ignacio nos invita a ver a Dios y a ponernos delante del Cristo crucificado, preguntándonos, ¿yo qué he hecho por el Dios puesto en cruz? Pero lúcidamente Ignacio nos hace conscientes de, cuidado, que los que están allá arriba son la Trinidad, tu sitio es aquí abajo, con la gente, enredando, y si te descuidas, engañándote y haciendo daño. Entonces, sé consciente en esa contemplación, en esa búsqueda del encuentro con Dios, que tú tienes que mirar humildemente y desde abajo, porque tú participas en la cruz de tus hermanas y hermanos. Examínate. No es un examen para ver
qué malo soy, qué es todo lo que estoy haciendo mal, que es lo que habitualmente hacemos cuando hacemos el examen del día, y eso es muy fácil de hacer, supongamos que Dios ha pasado por tu día hoy. Es así, que Dios es bueno, que Dios quiere el mundo, que Dios te quiere, que Dios te ha creado, y que el Señor Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días. Supongamos que todo eso es cierto y que Dios ha pasado por tu día hoy. Hombre, párate un cuarto de hora a preguntarte dónde ha estado Dios. Y si en algo has sacado la patita del tiesto, pues pídele al Señor, Señor, que mañana no la enrede. O aquí tú estabas y yo he pasado de largo. Ayúdame a verlo. Ayúdame a ver. Dirá Teilhard de Chardin, ver o perecer. Necesitamos ver. Monseñor Agrelo, ver para acoger. Si viéramos de verdad en nuestro día a día, entonces la espiritualidad ignaciana introduce esta idea del examen del día para ve a saber por dónde ha pasado Dios por tu día, si lo has acogido y si no. Y si no lo has acogido, mañana ajusta la brújula un poco para poder acoger. Por tanto, se trata de una espiritualidad que invita a educar la mirada, a contemplar. Tenemos maestros en esto como Darío Moyá, tiene un librito fantástico de la espiritualidad en la acción social que explica: contemplar es acercarte, dejar al otro en el centro, tomarte tiempo y que sea el otro, que sea Dios a través del otro el que te vaya marcando las pautas. En la vida, contemplar es dejar que la otra persona nos lleve al lugar de Dios. Así es como entiende Ignacio y nos invita a entender la espiritualidad. El estar con Jesús, cuando nos lo describen los ejercicios, Jesús va de aquí para allá, discurriendo de un sitio a otro, por Galilea, la sinagoga, el templo, ahora predicando, ahora curando, ahora sanando. El lugar de la revelación de Dios para Ignacio es Dios trabajando en Jesús de Nazaret, trabajando en la diversidad de todo y de cada persona, dicen los ejercicios textualmente. Dios trabaja en todo y en cada persona. Y así es donde se nos invita a buscarlo. Se nos invita a buscar a Dios con nuestros sentimientos. Da para tesis doctorales y se han escrito un montón sobre los sentidos en los ejercicios. Bueno, pues lo menos torpe que yo sé decir es que es una manera de decir, si somos cuerpo y psicología, Dios pasa por ahí. Y ya los expertos que discutan. Entonces, examina también cómo expresa tu cuerpo, qué dice, estate atento a lo que te está contando, a cómo está reaccionando. Ignacio habla de sentidos espirituales, porque entiende que si lo que queremos es seguir a Jesús como Él, no a nuestra bola. Pedro, ponte detrás de mí, si sé que me quieres, Pedro, y tienes muy buena intención, pero si no te pones detrás de mí, Pedro, te despistas. Seguir a Jesús como Él. Los sentidos espirituales para Ignacio quizá es imaginarnos que si yo me pongo lo suficientemente al lado de Jesús 4 o 5 horas al día de oración, que son los ejercicios, algo se me va a pegar. Que me pegue su mirada, su manera de ver, su manera de enseñar, la oración de arrupe, a tu modo, ser otro Jesús, a tu modo. Quizá esos sean los sentidos espirituales. Aprender a ver y sentir cómo Dios trabaja. También para desenmascarar los sitios en los que Dios no trabaja, en los que hay otras dinámicas funcionando que no podemos decir que sean de Dios. Dice Teilhard de Chardin, que sabéis que tiene esta visión increíble, ¿no?, del universo llevado por el soplo del Espíritu que avanza hacia la cristogénesis, estirado por Dios hacia Cristo. Pero nos habla también del poder del mal que le excede y que no comprende, y dice: el cristiano ante esto, humildemente, lo que tiene que hacer es combatir y resistir, sabiendo que en último momento todo es fe, todo es don, todo es gracia. Pero a nosotros nos toca combatir y resistir, y ver dónde está Dios trabajando y sumarnos a Él. Para saber yo dónde está Dios trabajando, tengo que tener los ojos del corazón abiertos. Eso es la esencia de la espiritualidad ignaciana y del examen. Si Dios está trabajando en el mundo, pregúntate cómo colaboras en esa misión. En esa misión del Dios Trino que decide lanzarse a la encarnación, tú participas en esa misión. Deja que Dios te lleve y te diga dónde necesita que colabores.
Decía una amiga vedruna con la que hemos conspirado un poquito aquí en Valencia, pues ahora me han mandado a hacer otra cosa y a cuidar de otra historia. Ver que Dios está ahí es un desafío, claro, porque lo hemos pasado tan bien y hemos enredado tanto y hemos acompañado a tanta gente que ahora que nos cambien el ritmo del baile nos cuesta. Ver que eso es de Dios es un desafío. Cómo servimos al reino donde el Señor nos pida. La mística ignaciana es apostólica y encarna un modo concreto de proceder. Ignacio, en palabras de Jerónimo Nadal, que es uno de los primeros jesuitas, fundador de la compañía para muchos porque es el que estructura las cosas, dice que Ignacio, aquella frase de Ignacio era de tal modo que podía encontrar a Dios en todas las cosas. Ignacio encontraba a Dios en todas las cosas, esta expresión de Jerónimo Nadal. Dice Benjamín González Vuelta, que es conocido de todos, que sería aplicar esta expresión de la mística de los ojos abiertos, ¿no? El profeta que ve lo que Dios quiere, la realidad de Dios, con los ojos abiertos. Esta mística afectada, en el sentido de que yo me dejo golpear por la realidad, que yo dejo que la realidad me interpele, y me interpele en toda su crudeza, para preguntarme cómo Dios está ahí. Es una mística que, por tanto, se convierte también en política, en el sentido de pide algo de mí y de mi implicación con los hermanos. Citando a Santa Teresa de Jesús, cuando estaba Santa Teresa contemplando y meditando sobre Marta y María, y entonces Santa Teresa dice, sería una cosa muy gruesa que estando el Señor pidiéndome una cosa, puede ser que esté con Él o puede ser que vaya yo a servir la mesa. Sería muy gordo que estando el Señor pidiéndome una cosa, hiciera yo otra porque estoy más a mi placer. Santa Teresa, primera mujer doctora de la Iglesia. De lo que se trata es de escuchar qué es lo que Dios quiere y entonces lanzarme. Para la espiritualidad ignaciana, la acción es mística y nos une a Dios cuando viene precedida por la escucha atenta a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios sueña para mí? Y entonces yo participo de su misión. De ahí viene luego la expresión de Teresa. Si por obediencia vas a la cocina, entre los pucheros está Dios. Pues puedes ir a la cocina por muchas cosas, por huir de la comunidad que estás harto, si lo que te lleva a cuidar de tus hermanas mayores es la obediencia, ahí está Dios. Porque no se trata de que tú hagas lo que te dé la gana, sino de que escuches qué es lo que Dios te pide. Eso es así, en esencia, nuestra espiritualidad. Porque es una mística sobre todo del seguimiento. Un compañero jesuita muy mayor, de 80 y pico años, que nos hicimos muy amigos, yo le pedí que me acompañara, y me decía, esto es como cuando tú entras a una sala y tienes muchas ganas de bailar, porque estás oyendo ruido, porque te apetece, porque ves a la gente. Escucha primero qué música está sonando. Escucha, porque si no vas a entrar a lo bruto, aparte de que vas a hacer el ridículo, puedes pisar a alguien. Esta obediencia nuestra, que si escuchamos al Señor Jesús en su espiritualidad judía, el Yishema Israel, escucha a Israel, escucha obediente, una escucha dispuesta, una escucha atenta. Escucha primero qué está sonando y cuando sepas cuál es la sinfonía de Dios, ponte a bailar. Teilhard de Chardin, si escuchamos atentamente, nos daremos cuenta de que todo el universo resuena. Baltasar, por citar ejemplos muy diversos, tiene un libro precioso, pequeñito, el universo es sinfónico. Si tú no das la nota, pues no te va a llegar una cadena de esas de WhatsApp horrorosa y todo va a ser fatal. Pero el universo será un poquito menos bello, un poquito menos alegre, un poquito menos a tono. Y tú probablemente no acabas de estar en tu sitio, porque el universo funciona sinfónicamente cuando cada uno toca su canción o su nota en esta sinfonía. En definitiva, la mística ignaciana se trasluce en tratar de percibir el palpitar de Dios en la vida, en los pliegues de la realidad, que diría Yacuría. Eso nos va a permitir descubrir que incluso en el infierno del día a día para algunas personas que acompañáis, como gente comprometida, que incluso ahí está Dios, acompañando y no dejando que esas personas se pierdan.
Es mística porque tiene sus raíces en la experiencia mística de Ignacio, pero es mística porque se basa en que el ser humano es capaz de ser encontrado por Dios, que hay un Dios que está deseando encontrarse con el ser humano y que el ser humano encuentra en su deseo el vehículo de llegar a Dios. Y lo que pretende la espiritualidad ignaciana es acompañar en ese proceso, no de eliminar el deseo, sino de educar el deseo, de quitar los deseos que te separan de Dios, que te encierran en ti y acaban esclavizando al prójimo. En eso se resume nuestra espiritualidad. Y termino con una frase de Ignacio en los ejercicios que nos invita a ponernos delante de Cristo crucificado y preguntarnos: ¿qué hago por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Moltes gràcies, Xema. Té la paraula Isabel. Gràcies, bon dia. Pues jo estic ací per joia i per gràcia, per agraïment al fòrum, per agraïment a la fraternitat secular Carlos de Foucault, on en un lloc i altre ha trobat persones profundament lliures i compromeses, moltes i molt bones anarquistes, espills que són per a mi espills i raigs de llum per veure Jesús i per veure la nostra humanitat més profunda. Vos vaig a parlar un poquet de Carlos de Foucault, especialment perquè se'l coneix com a l'home del desert, però allò més important és la seva búsqueda incansable de Nazaret, de la vida oculta de Jesús, del seu viure entre la gent. Charles de Foucault naix a Estrasburg en 1858 a una família noble, orfe de pare i mare als 6 anys, queda junta a la germana, la tutela de l'avi, conta com una infància trista, mostra impaciència. Al aplegar la majoria d'edat hereta una gran herència que dilapida amb la seva forma de vida, ingressa en una escola militar i ell participa en una expedició a Algèria que li mou a preparar un llarg viatge pel Marroc, per al que demana una llicència, i la Societat de Geografia el premia amb la seva medalla d'or i comença un canvi radical en la seva vida. Què va ser més rellevant per això? El treball ben fet i apassionat com havia de trobar amb la transcendència o la vida difícil que va tindre que patir i perillosa en moments de risc vital. Al llarg d'aquest temps amb treball intens, moltes vegades solitari, i l'acompanyament de la seva cosina per carta Bondí i del pare Obelín, són els desencadenants de la vaig adonar que no podia fer altra cosa que viure sols per a ell. Busca un model de vida d'imitació de Jesús. En desembre del 88 marxa a Terra Santa amb el propòsit de viure imitant Jesús en la seva pobresa, que mai acaba de trobar-la, però descobreix el misteri de Nazaret, la vida amagada de Jesús, que serà el model de vida religiosa que ell seguirà. Entra a la Trapa, a la diòcesi de Viviers, poc després demana ser enviat a Acbès, a Síria, on passa 6 anys, continua buscant, insatisfet. La seva ordre l'envia a Roma per estudiar teologia i va estar a punt de fer professió perpètua, però el pare general de la Trapa aprova la seva vocació de vida amagada i el dispensa dels vots. Una vegada fora de la Trapa, favors privats de castedat i pobresa absoluta, marxa com a recader de les clarisses de Nazaret, buscant contemplació i pobresa. Tracta d'establir-se en la muntanya de les benaurances com a ermità, després viatja a Viviers a França per ordenar-se com a sacerdot en 1901. Després ell vol establir-se a Marroc, però davant de la impossibilitat de fer-ho, s'estableix en Beniavés, al sud d'Algèria, a prop de la frontera amb el Marroc. La seua és la recerca pels més abandonats, la vida amagada i pobra al servei dels altres, acollint pobres i malalts sense distinció de raça o de religió. Vocació de germà universal, crida a encarnar l'amor al servei entre els més humils i abandonats, mitjançant l'amistat i el testimoni silenciós. Aquest amor li exigeix compartir la condició social dels més pobres, el treball manual, el servei incondicional, buscar l'últim lloc, viure i compartir les seues circumstàncies.
Eixa búsqueda el porta cap a Argèlia altra vegada i se sent atret per la senzillesa del poble nòmada dels tuaregs, buscant poder ser trobat per ells, s'instal·la en el Agar, al mig del desert del Sàhara. A més de molts intents sense èxit de trobar companys, realitza 3 viatges a França amb el propòsit de posar en marxa una associació de laics amb objectius missioners i tots en els seus esforços sempre acaba sol. En la seva exigència d'anar més enllà, en la seva disponibilitat i treball, acaba ben malalt per falta de descans i d'aliment, i és quan els altres, la gent pobra, el salva de morir, i és que li arriba la seva segona conversió, deixar-se ajudar el transforma. Adonar-se de que havia de baixar de la seva situació de poder, que encara mantenia, perquè el rol del qui ajuda, el qui té contactes, i fer-se el més menut, el germanet de totes les persones, germanet universal. El 1 de desembre del 1916, traït pel xicot que l'ajuda, o per accident, perquè no n'hi havia ningú per contar o aclarir-ho, al mig d'un saqueig, rep un tir al cap i queda a l'arena del desert el seu cos com un gra de blat que mor per donar fruit. En aquest moment, tots els seus projectes de fundació s'havien quedat en lletra morta, excepte la Unió de Laics, que tenia una 40 d'escrits. Però en el 33 comencen a constituir-se les primeres fraternitats amb una gran vitalitat espiritual. El seu ideal és imitar el més possible la vida i les actituds de Jesús. Diu, la imitació és la mesura de l'amor. I com a conseqüència es troba en l'últim lloc, no és que el busque. És un espai que no està buscat en si, sinó que és el que li permet la universalitat, la germanor. La encarnació. Viure l'espiritualitat avui en dia, que és allò que ens motiva per a viure. Compartir vivències, alimentar la resistència en la fraternitat. N'hi ha 3 punts bàsics. Nazaret, la vida oculta de Jesús, 30 anys des que no sabem, però que alimenten la seva mística revolucionària. Per a res és una pèrdua de temps, lo quotidià, la senzillesa de Nazaret. El desert, l'espai en el que alimentar allò que ens mou, la mística, com ens situa front a Déu, la humilitat, allò menut, l'adoració. I l'adoració com compartir en aquell que ens estima, agraint i gaudint. La nostra espiritualitat és més del regne, de descobrir en el quotidià, en allò proper, sempre en la perifèria. Descobrir el regne que ja està ací i que cal fer-ho brollar. I sempre tenim present que ninguna llavor ha vist el seu fruit. Amistat i acollida com a ferramenta de fraternitat i comunió. I en l'esperit jo me manejo molt còmoda en la comunió dels sants perquè entenc que l'esperit no és allò que no es veu. On està es nota, i tant que es nota. L'esperit és la llibertat de Déu i llibertat per a les persones. Aleshores, la fraternitat de les nostres trobades ens fan prestar atenció a com conduïm la nostra vida i alimentem la creativitat personal per a fer-la créixer. L'Eucaristia, la revisió de vida, que aprofundirem més en Olegario, recessos mensuals, trobades estatals i internacionals. I és aquí, en aquests espais de trobada, on deprenem com cadascú fa carn l'Evangeli, com revisa els seus compromisos i on se veu la delicadesa del respecte profund a la llibertat, a la lluita per la coherència sense que ningú marque o diga quin és el camí de cadascú, acompanyant des del respecte i, com diu el poeta, anant junts a buscar la veritat. Un altre punt és la presència en el quotidià, en les relacions, en el treball, en l'acció política, són temes que ja n'he citat abans, és a dir, no podem separar, com tindre cura del món. Molts textos escrits per Foucault no resisteixen el pas del temps, però altres són extremadament actuals, i un especialment bonic que parla de gritar el evangelio con la propia vida i no ser perros mudos, és a dir, estar compromesos amb els més pobres i desfavorits implica cadascú dir la seva paraula. Farem el bé no en la mesura d'allò que diguem,
perdoneu, i del que fem, sinó en la mesura del que som. I Nazaret i la bondat. Cercar la bondat menuda, xicoteta, feta allà on estem i descoberta a les nostres circumstàncies com una bondat inventiva, creativa, concreta. El Carles no predicava la fraternitat universal des d'allò més alt o la proposava com un projecte per a l'erradicació de tots els mals. Ell es dedicava a viure com a germà de cada persona en la que es trobava. I per a ell el desert no és mai evasió, sinó ocasió per enfrontar les misèries concretes, lluitant contra la covardia dels satisfets. Quan més s'estima, millor es prega. Va fugir de mètodes missioners o proselitistes, el respecte a l'altre, a les seues conviccions, al seu ritme, apostolat de la bondat i la paciència. I viure primer un clima de confiança i amistat i convidar després a l'escolta de la pròpia consciència i veure les pròpies limitacions. Tots tenim ferides afectives i ell també tenia, i és un germà universal que no accepta els alemans com a germans, però l'Evangeli no es transforma totalment. Les nostres febleses surten quan les circumstàncies convulsionen la nostra existència, però cal sempre tornar a l'Evangeli des de Nazaret. Nazaret és un lloc, un temps, una manera de ser, un estil de vida, un lloc on creixen les arrels, on s'és proper, menut, vulnerable, amb servei desinteressat. És un treball ordinari que t'obliga a continus desplaçaments, un espai de no visibilitat. Nazaret és un temps d'aprenentatges, d'incubar, d'oració, d'una pèrdua de si mateix. És el temps de l'escolta de la relació, de la comunió en la que van fent-se lligams, en el que Déu es fa humà per a que la persona deprenga a ser divina, a ser humana. I tot això des del dia a dia, sense trencar els llimis de la condició humana i sense violentar-los. Nazaret és un estil de vida, especialment dels pobres, senzillesa, d'humilitat, de solidaritat. És un estil que fa carn, que encarna la paraula, actuar i viure com Jesús ho faria, sense pretensions de voler transformar, deixant a Déu ser Déu, existint en els altres, manifestant el seu amor. Estil que es val de mitjans pobres, que té la mirada en Déu a través de la humanitat de totes les persones, fent-los companyia, descobrint la seva mirada. Nazaret és una manera de ser, de prestar atenció, acollida, búsqueda del pla de Déu i disposició a posar-se en les seues mans, al seu servei. Viure nuets en el dia a dia, fent de Déu el nostre centre i dels germans el lloc de l'amor. En el dia a dia és on es verifica la nostra maduresa humana i cristiana, la caritat. La solidaritat és prova en la rutina de cada dia. Fer el que ens toca ahir és fer església, poble de Déu. Déu ens ha fet la gràcia i a nosaltres es queda acollir-la, gaudir-la, compartir-la i recrear-la. I la família espiritual del germà Carlos de Foucault és variada. Sodalidad, Hermanitas de Sagrado Corazón, Hermanitas de Jesús, Hermanitos de Jesús, Fraternidad Sacerdotal, Fraternidad Jesús Caritas, Hermanos del Evangelio, Hermanitas de Nazaret, Comunidad de Foucault i la Fraternitat Secular. Totes busquem d'actualitzar aquesta intuïció de la vida de Nazaret. I per acabar voldria anomenar a Madeleine, fundadora de les Germanetes de Jesús en el 39, que per motius també de salut i perquè ja no tenia eixida, acaba en Àfrica, on ella planteja que el camí de la inculturació és la seva eina fonamental per a tornar a l'Evangeli. L'espiritualitat del pessebre i l'amistat amb els pobres, l'hospitalitat, la universalitat, l'ecumenisme, ser humana i cristiana amb tota la força i la bellesa d'aquest terme. I reprenc d'ella 4 claus molt actuals. Treballar des de baix, des de l'últim lloc, des d'allò menut, grups oblidats o sense força,
Des de fora, des de les perifèries, on cal derribar murs i construir ponts. I des de l'interior, d'allò més al fons de nosaltres mateixa, en el món obrer, en el cor de les masses. I sempre tornar a l'Evangeli i pregar com a desig, per fer-ho un dia de debò. Pare, em poso en les vostres mans. Feu de mi el que vulgueu. Siga el que siga, vos done les gràcies. Estic disposada a tot, ho accepte tot, en tal que es compleixca la vostra voluntat en mi i en totes les criatures. No desitge res més, Pare. Pose la meua vida a les vostres mans. Vos la done amb tot l'amor de què sóc capaç, perquè us estimo. I necessito donar-me, posar-me a les vostres mans sense límits, amb infinita confiança, perquè vos sou el meu Pare. Moltes gràcies, Isabel. Y ahora té la paraula Olegario. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Y yo me voy a unir al resto de compañeros para pediros disculpas porque no voy a hablar en valenciano, no soy valenciano. Bien, como sabréis, voy a hablar de la revisión de vida, el ver, el juzgar y el actuar. Y así, a modo de anécdota, no me acuerdo perfectamente cuando vine a España a estudiar y conocí el movimiento a través de una convivencia de la Pastoral Juvenil de Zaragoza. Me hablaban de la JOC como movimiento cristiano. Yo salía de Guinea Ecuatorial y pertenecía a la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Y yo es que no me veía en la JOC. Y una de las cosas que me llamaron y que hoy vengo a hablar es sobre la revisión de vida. Y yo leí la revisión de vida de Ismael a raíz de un accidente de trabajo que él tuvo y que tuvieron que despedirle. Y da la coincidencia que una cosa que me empujó a conocer el movimiento, que es la revisión de vida, hoy me ha traído aquí a hablar de lo que es la revisión de vida, el ver, el juzgar y el actuar. Bueno, empezar diciendo que la JOC, por su fundador, Cardin, a raíz de lo que es la revisión de vida, forma parte ya de la herencia y del patrimonio común de la Iglesia, tal y como ha dicho la compañera que tengo aquí. Y la virtualidad de la revisión de vida es eso, ¿no? Partiendo de lo sencillo, de lo cotidiano, del día a día. Lo que está al alcance de todos es ver cómo está abriendo una espiral de crecimiento en la fe, en la atención, implicación del compromiso, y que se va convirtiendo en fuente de espiritualidad y de un eje de vida creyente. A ver, ¿cómo así sin decir que la revisión de vida, ¿no? Primero, como indica su nombre, revisar es volver a mirar, pero mirar en profundidad, de una manera más consciente y desde la óptica y perspectiva de la fe. Tal y como dicen algunos, mirar con los ojos de Dios, mirar como lo ve Dios. Y es que podemos comparar la revisión de vida como una ventana, ¿no? En la que la abres y ves el exterior o incluso te ves a ti mismo. Y que te lleva finalmente a una implicación del compromiso con la sociedad. Las personas, y solamente las personas, no son el objetivo de la revisión de vida, son el eje central del ver, del juzgar y de actuar, cuya finalidad es iluminar el interior de cada una de las personas creyentes y entender lo esencial de la vida, tomarla y descubrir en ella la presencia o la llamada que nos está haciendo el Señor, con el finalizar, con un actuar. Y lo que pretende la revisión de vida, ¿no?, que se dirige a las personas, pretende que se encuentren con ellas mismas, que se abran al prójimo, al hermano que tenemos al lado, a partir de los acontecimientos, como he dicho antes, del día a día, de la vida cotidiana, ya pueda ser en tu puesto de trabajo,
en tu colegio, para los estudiantes, para los profesores, o cada uno de los lugares en el que nos encontramos. Detenernos detalladamente y pensar qué está ocurriendo allá donde estoy. Ver qué problema se está dando en la sociedad o qué puedo yo hacer con eso que estoy viendo. La finalidad pues, de la revisión de vida es la de educar a personas en un proyecto de vida que termina con eso, la vida plena de Jesucristo. En eso que yo acabo de ver, ¿cómo se portaría Jesús? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué decisión tomaría Jesucristo? Y es que es un proyecto de vida que finaliza con 3 dimensiones, ¿no? Como he dicho antes, la primera dimensión es la de educar, la de hacer personas observadoras, crecientes y críticas con ellos mismos, educando su capacidad de escucha, de mirada. Una compañera mía del equipo de vida suele decir, es que yo no sé hacer revisión de vida, ¿qué voy a poner? Y yo es que un día le dije, es que debemos educar la mirada, que es para mí personalmente uno de los ejes principales, porque seguramente no podemos pasar una semana sin que haya pasado algo a nuestro alrededor, o quizás en el vecino que tengo al lado, o a mi hermano, y que eso te puede llevar a hacer una revisión de vida. Educar también y madurar en la fe cristiana para abrir la experiencia del amor de Dios, llevar al encuentro personal y seguimiento de Jesucristo, sobre todo dejándose conducir y animar por el Espíritu Santo. Si me permitís, voy a leer un pequeño trozo de revisión de vida de un compañero, que dice así: yo rechazaba de pleno todo esto de la iglesia, me aburría, entré en contacto con la JOC y conecté casi con todo, menos con la fe. Eso me costaba. Oía hablar de los pobres, veía la casa sencilla de algunos militantes y conciliarios. Ahí me sentía a gusto y de alguna manera me llegó esta forma de vivir. Poco a poco vi que la fe pasaba sobre todo por seguir a Jesús. Esto me animó y de alguna manera desvió mi rechazo. Ahora te puedo ver, Señor, en medio de los hombres, y cuando digo Jesús, nada es hueco, porque tú estás firme en nuestros corazones. Cada día naces en medio de la gente. Porque ese pequeño cuaderno de vida me llamó la atención, porque una persona que dice que no era creyente y ver que su actuar le llevaba a entregarse a los demás, llegó a esa conclusión, que esto es seguir a Jesucristo para mí. Entregarme a los demás, estar atento en las cosas que surgen a mi alrededor, que me pueda llevar a un compromiso final como cristiano. La revisión de vida no es un mero hecho pedagógico, ¿no? Sino es una manera más de vivir la fe, es una espiritualidad, es una forma de vivirse ante Dios, ante la historia humana, ante las realidades ambientales y sociales. Es un estilo que conduce a quienes la viven y la practican a adquirir una forma de vivir y de pensar permanente como cristiano, ante la realidad personal y social. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba preparando eso es ver que en la pastoral francesa, hablando de revisión de vida, se refieren a ella como vivir la revisión de vida en comparación de lo que he aprendido, ¿no? Como hacemos aquí en España, personalmente yo que soy militante de la JOC, ¿no? Que decimos hacer revisión de vida. Yo voy a hacer revisión de vida. A que choca, ¿no? Cuando dices, yo voy a vivir esa revisión de vida. Yo me voy a poner ante esta situación. Y no en un instante como rezamos mucho con la revisión de vida, por sentarme y empezar a escribir qué me ha pasado. No. Ha de ser algo más profundo, algo que te lleva a encontrarte con Jesucristo. La metodología de la revisión de vida, que es el ver, juzgar
y actuar. El objetivo y el contenido del ver, antes de empezar, ¿no?, es centrarnos en dos cuestiones que abarcan ese ver, que he ido diciendo al principio muchas veces. Es empezar haciéndonos esa pregunta: ¿qué pasa allá donde estoy viviendo? Y, vale, pasa eso, pero yo como cristiano, ¿cómo me sitúo yo ante esa realidad de lo que estoy viendo? No solamente basta quedar y ver una injusticia y decir, lo siento, y está. Para la revisión de vida, para mí, para lo que he aprendido a lo largo de estos años que llevo como militante de la JOC, es algo más allá de eso. Es algo más allá de educar la mirada para poder ver lo que está pasando en nuestra sociedad. Es cómo te sitúas tú y reaccionas ante esta injusticia o injusticia social que tú estás viendo. Revisar, y más concretamente el ver, quiere decir volver a mirar, como he dicho en lo de la ventana, ¿no? Mirar más detalladamente, mirar con nuevas perspectivas, con nuevas luces, ¿no? Y no como un flash, boom, y he visto y me voy, no. Es tomar la vida en las manos y pararse en ella como creyente para dejarse sorprender por la llamada o la presencia de Dios. ¿Qué llamada siento yo ante esta situación? Y escuchar a las personas hacer nuestra vida, hacerla la vida de los demás. Capturar su mundo interior, mirar dentro de nosotros mismos. Y hablé sobre el ver anteriormente con dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa ahí donde estoy viviendo? Y cómo me sitúo yo ante lo que está pasando. Si nos hiciésemos solamente la primera pregunta, ¿no?, ¿qué pasa allá?, es simplemente que se centraría en un mero análisis sociológico. Ya no estaremos haciendo una revisión de vida. Lo característico de la revisión de vida es la segunda pregunta. ¿Cómo yo como cristiano, como creyente, cómo me sitúo yo ante lo que está pasando? Porque ahí es donde comenzamos ya a abrirnos como persona, ya para tomar una decisión. El ver se trata de dejar que el hecho, las situaciones, la vida, nos hablen a través de las actitudes o reacciones que aparecen en las personas protagonistas de esa vida. A lo largo del ver vamos desmenuzando la vida, los hechos, buscando sus causas, el marco social o humano, para así captar el misterio, vocación que esconde cada persona. En el juzgar también hay dos cuestiones básicas, ¿no?, que cogen la finalidad y el sentido de la revisión de vida. ¿En qué medida me impiden o me permiten vivir como Jesús? Ya que he visto esa realidad, ¿por qué no tomo una decisión como Jesucristo? ¿O por qué me impide yo como creyente vivir como Jesús? ¿Y qué luz o qué llamada recibo yo desde la palabra de Dios? Y aquí para mí viene el kit de la revisión de vida, que el juzgar es el momento central o nuclear de la revisión de vida, por lo que es importante comprender ese sentido. No se trata de juzgar, sino de dejarnos iluminar y motivar por el Evangelio. Se trata de ir más a fondo a la significación de lo que se ha compartido en el ver, ya que has visto una pequeña situación, ya es eso, ¿no?, dejarse tocar por tu corazón. Y en el juzgar es donde nos centramos en el Evangelio. Yo personalmente me gusta hablar de mí cuando hago una revisión de vida y he hecho un hecho. Yo me meto en Google, pongo cita bíblica que hable sobre tal. Y yo me he dado cuenta a lo largo de mi revisión de vida, que el juzgar no se trata de encontrar un texto evangélico que se asemeje con lo que hemos vivido, ¿no?, o yo personalmente.
No se trata de ir buscar una cita bíblica que hable, qué sé yo, del perdón, no. Se trata de aportar, de encontrar una cita bíblica que aporte una luz, una nueva visión, una nueva novedad de Dios a nuestra vida, ante ese hecho que estamos viendo. Y finalmente, el actuar, que es el compromiso, ¿no? Que es, yo ya después de ese ver que he visto, de esta situación de la sociedad, la he juzgado, terminar con el actuar. ¿Qué compromiso voy a tomar yo? Me acuerdo cuando fui a Salinas a presentar el movimiento a los jóvenes del instituto, ¿no? Y les hice un flash rápido sobre la revisión de vida. Y vino un chico y me dijo, mira, tengo un compañero que siempre le hacen bullying. Yo llevo tiempo viendo esta situación y yo personalmente me parece mal, pero es que tengo miedo, es que no sé qué hacer para que dejen de meterse con él. Y yo le hice una pregunta. Ahora, así, sin miedo a tus compañeros o que te pueden golpear o pegar, ¿qué harías? No sé yo. Lo primero que me llama es decírselo a la profesora. Y yo le dije, eso es la revisión de vida. Es un actuar. Tú has visto una situación en tu centro, la has juzgado, quizás por ser pequeño no te hayas sentado en un evangelio bíblico, pero tú me has dicho que te parece mal que traten a los demás compañeros, porque todos somos personas. Y Jesús siempre nos ha dicho eso, todos somos hermanos. Y esta sería para mí, ¿no? Sentándome en ese chico, sería el juzgar para él, la pequeña cita bíblica esa, y terminar con el compromiso. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vale, decirlo a la profesora, ya que yo personalmente no puedo meterme con los compañeros. Pues esto, el juzgar y el actuar son dos momentos de un mismo dinamismo interior. El actuar es la continuidad del juzgar. Actuar es también un acto personal de fe. Cuando yo actúo, hay alguien que me precede, el Dios del Evangelio. El Espíritu de Jesús está presente en la historia, en las personas, en la vida, con el fin de poder transformarla. El actuar se orienta hacia la presencia y acción ordinaria de la persona en su ambiente, en su vida cotidiana. El compromiso a menudo será sencillo, cercano, pero si nos damos cuenta, quizás aparentemente sea insignificante. Pero si nos centramos en ese compromiso que hemos llevado en el actuar, pues será grande. Y ya para ir finalizando, decir que la revisión de vida es un estilo que conducen a quienes la viven y la practican a eso, adquirir una forma diferente de pensar, de vivir y de situarse personalmente como cristiano ante la realidad personal y social. Para ir acabando, indicar que el actuar lleva a la acción y esta acción lleva a la vida y desde ella volvemos a la revisión de vida obrera como momento y espacio de comunión con uno mismo, con el equipo y con Dios. Moltes gràcies, Oleguer. Bueno, gràcies als tres per haver acceptat la nostra invitació.